Después de semanas navegando por el Atlántico a bordo del MSC Seaside, llegamos a nuestro último destino, Barcelona. En este episodio te llevo conmigo a descubrir su belleza, desde sus avenidas emblemáticas hasta sus rincones más encantadores. Así que acompáñame hasta el final, donde cerraremos esta increíble travesía transatlántica con broche de oro. Y ya oficialmente fuera del barco. Fueron 23 noches aquí. Y mira, pensé que se me iba a hacer difícil, pero no. Todo espectacular. Ahora a disfrutar de Barcelona. Estamos aquí haciendo la fila para el proceso de aduana. Y entonces les voy a dejar saber que hay transportación desde el aeropuerto hasta la ciudad. Pero vamos a coger un Uber, que ya Ricardo verificó y más o menos está entre los 14, 18 dólares, pero nos dejan frente al hotel porque ya investigué en el transporte público, nos dejan una parada, hay que caminar 5 minutos para coger otra guagua para entonces llegar cerca del hotel y caminar hasta el hotel, así que preferimos irnos en Uber. Miren todas las maletas que hay, identificadas con el número que nos dieron en la cabina para poder salir. Así que vamos a buscar el número 7. Aquí está nuestra maleta. Vamos a verificar. Yo no la veo. Ya tengo mi maleta, pero la de Ricardo anda perdida. No la encontramos. Vamos a ver, nos están ayudando por aquí, a ver. Apareció. Estaba yo asustada ya. Saliendo del terminal de crucero, aquí cerquita están las guaguas que los llevan a la ciudad. Pero miren la gente que hay ahí, hay que hacer fila. Y para coger los Uber, entonces hay que cruzar hasta allá, hasta el área donde están los taxis. Llegó nuestro Uber, Ricardo tuvo que irlo a buscar porque se estacionó detrás del terminal por allá. Así que ahora sí que vamos. El Uber nos salió en 15 euros y el transporte público estaba como en 6,75 euros. Así que yo creo que vale la pena el Uber porque miren, nos dejan aquí frente al hotel. Con la guagua pública había que caminar 2 o 3 tramos. Este es el hotel, miren, el Motel One, así que vamos a entrar. Miren qué bonito, wow. Espectacular, vamos a hacer... Bueno, no check-in porque es muy temprano, pero vamos a intentarlo, a ver si nos dan una habitación. Si no, por lo menos que nos guarden el equipaje para entonces ir a comer porque ya tengo hambre. Nos van a guardar las maletas aquí ahora. Gracias. Igual, no tenían ninguna habitación disponible, así que guardar el equipaje es completamente gratis, con eso no hay problema. Y en lo que conseguimos algo para comer, caminando por aquí a una calle del hotel, encontramos este paseo y miren acá al final lo que tenemos, ese es el Arco del Triunfo. Está espectacular este parquecito aquí, bien chévere con sus palomitas, la gente sentadita, relax, me encanta. Conseguimos un lugar aquí para picar algo y miren, se llama Bar Lleida, no sé si se pronuncia así, pero miren, da la casualidad que mi esposo se encontró con un compañero de la reserva y del trabajo y miren, aquí estamos con ellos compartiendo. Les presento a Sonia y a su esposo Luis. Y voy a aprovechar también para picar algo. Me pedí, miren, este pincho moruno, esto es de cerdo y una cerveza de limón, porque como lo que yo bebo es Corona y aquí no tienen Corona, pues eso es lo que hay. Aquí llegó mi cerveza, miren, más grande que mi cara. Pero lo importante es a ver cómo sabe, vamos a ver. Espectacular, pero espectacular. Nunca había probado una cerveza así, con un leve saborcito a limón y está fría. Salud. Llegaron mis pinchos, les digo yo, y aquí miren, pescado frito, y literal es pescado, no sé si se ven los ojitos por ahí. Miren, vamos a probar, a ver. Pruébalo, Ricardo, pruébalo. Esto es como chuleta montada en palitos de pincho, pero está buena. La vi rojita, pensé que picaba, pero no.
Está muy buena. Miren, voy a probar un pescadito de estos. Me trae recuerdos de allá de México, de los chapulines. Mira, está bueno. Le echas un poquito de limón porque está un poquito soso, pero mira, está de lo más bueno. Sin espina y sin nada. Al lado del sitio de comida tenemos este puestito que te venden sus artículos de recordatorio, pero miren lo curioso de esto. Tienen una revista y la revista incluye un producto. Miren, esta vale $5.50 y el producto es una mascarilla y está valorado en 16 euros, así que está bueno eso, está muy bueno. Miren, esta trae un bulto y esta otra trae unas gafas y una crema, esta vale 8 euros. Bueno, ya estamos aquí en el elevador, ya nos dieron la habitación, vinimos como 30 minutos antes y ya estaba lista, nos tocó la habitación 516. Miren qué bonito y está decorado con mi color favorito, miren, azul turquesa. Y miren qué grande la cama, es una king size. Y vamos a ver hacia dónde tenemos vista aquí, un balconcito, miren. Oh, mira, tenemos por lo menos vista ya a un pedacito de la calle principal, al parque que está al frente. Aquí tenemos, miren, el mini closet. Está de lo más cute. El televisor frente a la cama. La caja fuerte al ladito de la cama, mira, para asegurarnos bien. Y este es el baño, miren qué grande y se ve súper cómodo. Aquí estaremos por las próximas 3 noches y el costo de esta habitación fueron 530 euros. Así que vamos a desempacar porque tenemos que lavar ropa. A 5 minutos del hotel, miren, tenemos este laundry, se llama La Wash. Vamos a ver cómo nos va aquí porque es la primera vez que lavamos ropa en un laundromat. Mira, esta es la maquinita, ya insertamos el dinero. Está disponible 20 euros. Deseo lavar, nosotros escogimos la 3, se confirma, hay que cerrar la puerta. Dice uno, ahí, on. El jíbaro es el DH, miren, ya empezó a lavar la ropa. Ella misma tiene el líquido y todo lo demás. Y como tenemos que lavar 2 tandas, mira, esta es la 2. Y cada tanda nos salió en 5 euros. Pero teníamos que lavar ya. Y para la secadora es lo mismo, lo único que la secadora son 3.5 euros y tiene un timer ahí automático de 15 minutos. Después de lavar la ropa nos fuimos a cenar a un restaurante cerca del hotel donde nos comimos un pollo con papas y una pasta en salsa pesto. Ambos platos estuvieron muy buenos y para el postre fuimos a comer un rico gelato. Y en la mañana siguiente fuimos a este lugar justo una calle detrás del hotel donde desayuné una tostada con revoltillo, espinacas, queso ricota y un jugo de china natural. Y ya con ese desayuno tan rico que me comí, estamos listos para visitar un parque que queda justo frente al hotel donde nos estamos quedando. El parque se llama el Parque Ciudadela y este parque fue inaugurado en el 1881. Fue el primer parque público de aquí de la ciudad y por muchos años fue el único pulmón verde aquí también. Y está construido sobre los terrenos de la antigua fortaleza militar de la Ciudadela. Así que vamos a ir allá porque aquí vamos a encontrar lagos, monumentos y tienen hasta un zoológico. Así que vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos hasta unas mesitas de ping pong. Está bien nice. Miren esta fuente, qué espectacular. Esa estructura que está allá en el fondo, que tiene una cascada, se llama así mismito, Cascada Monumental. ¡Wow! Miren esto. Y si tienen hambre cuando vengan al parque, mira, sepan que tienen una cafetería ahí que les venden pizzas, tapas, tienen nachos, hot dog y creo que allá también tienen baños. Me imagino que para los baños tienes que consumir porque es parte de la cafetería. Vamos a entrar por debajo del monumento para tener otra perspectiva desde acá. Y hay una persona aquí cantando también. Hay muchas personas aquí tomándose fotos, photoshoot también profesionales.
Vamos a ver por aquí. Miren, conseguí un huequito que no molesto a nadie para las fotos. Miren qué bello. Y miren la cascada ahí bien cerquitita de aquí. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y cuando separamos el hotel, ni idea yo tenía que este parque estaba justamente al frente. Así que miren, hice muy buena elección con el hotel. El Arco del Triunfo más este parque. Pero nada, vamos ahora a seguir recorriendo el parque y entonces a seguir recorriendo la ciudad. Estamos entrando al barrio del Bourne. Este barrio tiene calles medievales estrechas y era la antigua zona de comerciantes y artesanos. Hoy ya es un centro cultural y artístico. La Plaza Sant Jaume es una de las más antiguas de Barcelona y el centro político de la ciudad, sede del Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat. Encontramos este lugar para comernos algo, se llama Cappuccino, porque queríamos unos sándwichitos y miren qué bonito está. Miren los sándwiches que tienen y aparte de sándwiches tienen unos dulces ahí de croissant. Mandamos a tostar los sándwiches, el de Ricardo es un focaccia, eso se ve bien rico. Y así quedó el mío, miren, tostadito. Me lo trajeron frío, pero lo mandé a tostar porque me gusta con el queso derretido. Este café tiene un museo y todo. Miren esto, todas las máquinas que hay aquí para moler café. Desde pequeñas, grandes, de todos tipos. Miren esto aquí. Miren esta, qué grande. Espectacular. Si vienen para acá, tienen que darse la vueltita por aquí. Miren estos chiquititos. ¡Wow! Vamos ahora para el barrio gótico. Este barrio tiene también muchas calles estrechas y es un estilo medieval, así que vamos a ir para allá. Esta es la calle del Bisbe, la calle del Obispo. Es una de las principales arterias del casco antiguo de la ciudad y el nombre de la calle proviene de la figura histórica del obispo que solía residir en esta zona. El puente del Bisbe o puente del Obispo es el símbolo más famoso de la calle. Un puente neogótico de piedra que une el Palacio de la Generalitat con la Casa de los Canonges, residencia del presidente de la Generalitat. Fue construido en 1928 durante una reforma inspirada en el estilo gótico catalán. Miren, aquí en la calle de Bisbe encontramos los souvenirs que estamos buscando. Miren, y este fue el que me gustó. Y solamente, miren, €1. La Catedral de Barcelona, oficialmente llamada Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, es una de las joyas góticas más impresionantes de la ciudad y se encuentra en pleno barrio gótico. Fue construida en el siglo XIII y finalizada en el siglo XV, aunque su fachada neogótica fue completada en el siglo XIX. El costo de la entrada es de €9 y si quieres tener acceso al coro, claustro, terraza, museo y capillas, el costo es de €16. Al lado de la catedral está la Casa L'ardiaca, que actualmente alberga el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, y al lado tenemos las torres romanas, que son los restos de la antigua ciudad de Barcino, fundada por los romanos en el siglo I antes de Cristo. Miren qué impresionante esta estructura aquí. Saberla compartir era su vocación. Esta obra se llama The World Come to Life with Each Kiss. El mundo cobra vida con cada beso. El mural conmemora el tricentenario de la caída de Barcelona en 1714 y está compuesto por 4.000 pequeñas fotografías enviadas por ciudadanos que respondieron a la pregunta: ¿qué significa para ti vivir en libertad?
aquí frente a la Basílica de Santa María Pi, miren, encontramos este puesto de chocolates y miren toda la variedad que tienen. Tienen de chocolate negro, chocolate blanco. Yo escogí este de avellana y Ricardo cogió este de pistacho a 6 euros cada uno. Eso es para picar por la noche cuando nos dé hambre en el hotel. La Rambla o las Ramblas, como también se le dice, es una avenida peatonal muy famosa que conecta la Plaza de Cataluña con el Puerto Viejo. Originalmente era un cauce de agua y en el siglo XVIII se urbanizó y se convirtió en el paseo que hoy conocemos. Al recorrerla puedes ver artistas callejeros, puestos de venta de flores, cafeterías y tiendas de recuerdos. Y por supuesto, si la ciudad tiene un mercado, tenemos que visitarlo. Vamos a ir para el mercado Boquería, aquí en Barcelona. Este kiosquito aquí venden chocolates artesanales como los que compramos ahorita, son a 6 euros también. Miren este sitio de huevos, qué curioso así, me encanta cómo se ve, está bien bonito para una foto. Comida mediterránea, ahí está Ricardo chequeando a ver qué le apetece. Todo se ve bien, miren estas empanadas. ¡Wow! Mira, brasilera a 5,50 euros. Mira esto, es un gyro de pollo y papa, 7 euros. Ya son las 5 y mira, hay negocios que están cerrando ya, aunque en internet decía que el mercado cierra a las 8:30 de la noche. Y al que le gusta el pique, miren aquí toda la cantidad que tienen. Y miren por este lado también toda la variedad que tiene. Lo único que me gusta es como lo colorido que se ven, porque a mí el pique Se cree que este mercado tiene sus orígenes en el siglo XIII, aunque el mercado actual fue inaugurado oficialmente en el 1840. Y el nombre de Boquería proviene del antiguo mercado de carne de carniceros de bueyes que se vendían en la zona. La muchacha de las nueces nos ha dado a probar unos cuantos. Miren, este está bien bueno. Tiene chocolate por afuera y almendra. Me dio a probar uno de coco con almendra que se parece a los de Ferrero con coco. Buenísimo. Pero son muy dulces. Pero Ricardo le va a comprar uno que tiene una mezcla de nueces, que ese está mejor. El kilo es 35 euros, pero Ricardo le dijo que cuánto le podía dar por 8 euros y entonces eso fue lo que compramos. Compramos esos que no tienen azúcar, pero de verdad que están todos brutales. Al último me dio otro más y es que lo que tiene es miel, que al final pues como que no se siente tan dulce. Yo creo que después yo voy a regresar para llevarme un poquito de uno, un poquito de otro y otro poquito de otro, porque un kilo por 35 euros está fuerte. Porque miren, esto Ricardo pagó 8 euros y mira todo lo que tiene, imagínense un kilo. Después de 24 días, ya nosotros estamos que lo que queremos es un plato de arroz chino boricua, un plato de mofongo con camarones y aquí en Barcelona no hay nada de eso. Hay comida buena, pero es como más estilo tapa, es como que poquita comida y yo estoy que ya lo que quiero es un plato grande de comida y Ricardo está igual, ¿verdad? Con tostones con ajo, olvídate. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver qué comemos ahora. Vimos un restaurante cubano y yo dije, ay, Dios mío, olvídense que eso es casi comida puertorriqueña, arroz con pollo, habichuela, lo que sea. Pero está cerrado porque están en la hora del descanso aquí en España desde las 5 de la tarde hasta las 7:30 y son las 6. Y estamos con mucha hambre, no podemos esperar. Decidimos comer en este lugar que se llama Calabrasa, recomendado por el de la recepción del hotel. Miren, Ricardo se pidió un cordero con batatas fritas así finititas encima y eso de al lado es como una crema, me parece un mantecado pero no es mantecado. Y lo mío, un sirloin que venía con vegetales, pero yo lo cambié por papas fritas y eso que ven ahí encima es un pedacito de hígado de pato. Y me pedí esta cerveza Estrella. Esta cerveza es original del 1837. Pero miren, no es así, es oscurita. Lo que pasa es que ellos le echaron limón. El otro día que yo me pedí una de limón, yo creo que eso fue lo que hicieron.
pero está riquísima. La comida estuvo espectacular, espectacular. De verdad es que he recomendado ese restaurante si vienen aquí a Barcelona. Eso queda en el barrio Born. Así que ya saben, anotado. Llegamos tarde, pero miren, conseguimos un restaurante dominicano, se llama Mami Born. Y aquí tenemos la que se encarga de la comida, Ingrid. Un saludito ahí. Invítenos para que vengan aquí a comer cuando vengan a visitar España. Claro que sí, aquí estamos en la calle Plaza San Agustín Day número 10. Ok. Con todo dominicano, empanada, mangú, de todo, mofongo. Y sobre Pues. todo mi amor y mi cariño. Eso es muy importante. Gracias. Ahora vamos a ir a descansar porque mañana seguiremos recorriendo la ciudad. Todavía nos falta por recorrer. Buenos días, ya estamos de pie. El último día que vamos a estar aquí en Barcelona, todavía nos falta por recorrer algunos sitios. Ya pedimos el Uber porque el próximo lugar que vamos a ir está como a 30 minutos caminando y de verdad es que ayer caminamos demasiado. Así que tan pronto llegue el Uber nos vamos para el próximo destino a visitar. Donde queríamos llegar, adivinen dónde estamos, miren, sí, ya saben, estamos en la Basílica de la Sagrada Familia aquí en Barcelona. Esto está súper lleno, pero lamentablemente yo no conseguí ticket para poder entrar, así que vamos a bordear la iglesia porque por todos los lados hay cosas impresionantes para ver. Y entonces ahí les voy contando la historia de esta famosa basílica. Esta majestuosa basílica es obra del arquitecto Antoni Gaudí y aunque aún está en construcción, es considerada uno de los logros más destacados de la arquitectura modernista. La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882 por el arquitecto Francisco de Paula del Villar. Su diseño original era de estilo neogótico, sin embargo, en 1883 Del Villar abandonó el proyecto por diferencias con los promotores y fue entonces cuando Antoni Gaudí asumió la dirección de la obra y fue él quien definió la dirección arquitectónica que la convirtió en lo que conocemos hoy día, con un estilo modernista y orgánico. La iglesia se ha construido lentamente debido a la complejidad de su diseño y la falta de fondos, y se espera que esté completada en el 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia tiene 3 fachadas principales. Cada una de ellas representa un aspecto diferente de la vida de Jesús. En el este tenemos la fachada del nacimiento, al oeste la fachada de la pasión y al sur la fachada de la gloria, que es la que aún está en construcción y será la entrada principal a la basílica. Este es el único lado de la iglesia que no tiene detalles tan espectaculares como los otros que hemos visto, que son el lado oeste, este y sur. Asumo entonces que este es el norte. Esta basílica está espectacular. Qué pena que no pude conseguir entradas. Y de hecho, mi experiencia les sirve a ustedes por si acaso vienen para acá. Les recomiendo que si vienen, ¿verdad?, para Barcelona y una de sus visitas es venir a esta basílica, que verifiquen los boletos con anticipación en la página de ellos directamente o a través de alguna página que da tours como lo es Civitatis o Get Your Guide. Háganlo con tiempo porque yo pensé que los tickets me los iban a vender en el momento como en otras catedrales que yo había ido, pero no, esto se llena bien rápido. De todas maneras, como les dije, se estima que se termine la construcción en el 2026. Así que pues nada, tendré otra excusa para visitar Barcelona y entonces visitarla completamente realizada la basílica. Ahora nos vinimos a caminar frente a una de las áreas de la basílica. Está el Parque de Gaudí, que está por aquí bien bonito, hay muchos asientos, banquitos, árboles y también tienen un lago artificial aquí al frente. Y al otro extremo de la basílica también hay otro parque que se llama el Parque de la Sagrada Familia. Aquí en una de las calles cerca del Parque de la Sagrada Familia encontramos este lugar que se llama La Fondete. Venden cheesecake y otras cosas. Miren esto, miren esta variedad que hay aquí. El de pistacho ya
Se lo están sirviendo a Ricardo. Miren esto, que es brutal. Se ven bien apetitosos. Miren el de pistacho, que es rico se ve. Vamos a ver si sabe rico. Deja ver qué dice Ricardo. Está bueno. Es cheesecake, pero, ajá, pero es bien cremosito. Déjame ver. Está súper cremoso. Es bien suavecito, miren eso. Está bueno. No sabe un cheesecake normal de lo que estamos acostumbrados, pero está bien bueno, bien cremosito. Miren, hoy es día feriado aquí en España, hoy es el día del trabajo y ustedes ven estas rolling doors así, todas grafiteadas. Uno puede pensar que es que los negocios están en quiebra o algo, pero no, es que así los cierran y miren, están pintaditas ahí con grafitis, miren este. Así las he visto por todos sitios y al principio decía, ay, que muchos negocios hay aquí quebrados. Pero no, cuando vi bajar uno de los negocios que estaba cerrando, es que es así. Bajan en el rolling y tienen ya sus grafitis ahí pintados. Este es el Teatro Tivoli, es uno de los teatros más antiguos y prestigiosos de Barcelona, conocido por su historia, arquitectura y su programación cultural variada. Llegamos al Paseo de Gracia, que originalmente era una vía de salida hacia el campo, pero con el tiempo se convirtió en una de las principales zonas comerciales de la ciudad. El paseo es famoso por sus edificios modernistas, entre ellos la Casa Batlló, una de las obras más emblemáticas de Gaudí, la Casa Milà, conocida como La Pedrera, otro de los grandes edificios de Gaudí, y la Casa Amatller, un edificio con una fachada que imita el estilo gótico. Te recomiendo que si quieres reservar alguna de ellas, lo hagas con anticipación. Llegamos a la Plaza de Cataluña, está parece que en construcción, solamente se puede caminar alrededor de ella, pero miren esos monumentos que espectaculares y no sé, parece que vinieron a darle comida a las palomas, miren esto. ¡Wow! Ya mismo salen todas volando a la misma vez, mira. Espectacular, miren esto. Yo creo que vinieron y le dieron comida y se fueron. ¡Wow! Voy por aquí suavecito, a ver. ¡Ay, qué bonitas, mira! Yo estoy acostumbrada, en Puerto Rico está el Parque de las Palomas y ellas se trepan hasta encima de uno y todo. Pero aquí no, miren esto. Espectacular. Bueno, ya tenemos hambre, estamos con el desayuno y son las 4 de la tarde. Conseguí un lugar aquí cerquita, 10 minutos caminando, así que vamos para allá y a ver si tenemos suerte y nos atienden rápido porque aparentemente es por reservaciones. Estamos llegando al lugar, miren, se llama Bodega Joan. Miren las sillas aquí. Parece que nos van a atender y miren, esto parece que es un restaurante bien local, está bien las afueritas del área turística como tal. Bueno, nosotros lo que venimos es a comer paella, porque queremos probar paella en cada lugar que vayamos de España, por lo menos las 3 ciudades principales que vamos a ir. Así que vamos a ver si la pedimos de carne o de marisco, porque también queremos ver si hay alguna para compartir. Y a ver si entre Ricardo y yo nos ponemos de acuerdo. Y llegó nuestra paella, miren, es mínimo para 2 personas. Así que nos tocó compartir, nos pusimos de acuerdo y la pedimos de marisco. Eso tiene mejillones, tiene camarones, tiene... no me acuerdo qué era lo otro que me dijo, porque me dijo unos nombres ahí raros que no los entendí. Pero mira, se ve bien, vamos a probarla, a ver qué tal. Esto está caliente, pero vamos a probar. Wow, parece risotto, es bien mojadita. Estoy soplando aquí, perdonen. Ricardo me dijo que le echará limón. Ahora me arrepiento de haberle echado limón. Está buena. Sabe como a un risotto de marisco. Y el arroz es un poquito duro, no es tan blandito. No sé si es que no lo cocinaron bien o si es que la paella acá en España es así, pero está muy buena. Así que buen provecho para nosotros. Y por supuesto que si estamos en una provincia de Cataluña, tenía que probar la crema catalana. Vamos a ver. Uno de mis postres favoritos.
igual que el tiramisú. Está muy bueno, pero yo le voy a quitar un poquito del crust de azúcar que tiene por encima. Pero la crema está espectacular, espectacular. Ya terminamos de comer y de verdad es que ese plato dio perfectamente para Ricardo y para mí. Y el postre, miren, Ricardo no quiso comer, así que me tuve que sacrificar y comérmelo todo yo sola. Así que pues ni modo, yo me sacrifico. Este lugar recomendado de verdad aquí en las afueritas de toda esa área turística aquí de Barcelona, se llama Bodega Joan. Este establecimiento se creó en el 1942, comenzó como un local para vender vinos y en los primeros 10 años fue que se convirtió en restaurante. Tienen una variedad en el menú, aparte de la paella, tienen hasta hamburger, vi uno por allí bastante grande y se veía muy bien. Ya lo saben, si visitan Barcelona y quieren comerse una buena paella, pues miren, tienen esta opción. Y así llegamos al final de este recorrido por Barcelona. Una ciudad que me dejó completamente enamorada con su historia, su arquitectura y su energía única. Definitivamente volveremos para disfrutar de aquellos lugares que no pudimos apreciar esta vez. También marcamos aquí el cierre de esta increíble travesía transatlántica a bordo del MSC Seaside. Una experiencia que quedará para siempre en mi corazón. Gracias por acompañarme en cada puerto, en cada descubrimiento y por ser parte de esta aventura. Así que si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Hasta la próxima!